¿Alguna vez te has quedado mirando el teclado del teléfono así, maravillada de cómo te sugiere la palabra exacta que estabas por escribir? A veces da un poco de miedo, parece que te leyera la mente. Totalmente. Es una de esas magias cotidianas que ya, bueno, damos por sentadas. Sí, Pero lo más curioso es que esa magia, ese pequeño truco predictivo, es en esencia el mismo motor que impulsa a las inteligencias artificiales más sofisticadas del mundo, como ChatGPT. no te puedo creer. El concepto fundamental es, en el fondo, sorprendentemente simple. Y ahí está nuestra misión para hoy entonces. Vamos a meternos de lleno en ese motor para entender cómo funciona de verdad. Tenemos varias fuentes, desde análisis técnicos muy simplificados hasta textos un poco más filosóficos. Y la idea es desarmar esa magia en 3 conceptos clave. Con analogías, para que se entienda bien. Exacto. Vamos a hablar de por qué son como predictores de texto con superpoderes, de los ladrillos con los que construyen el lenguaje y de cómo aprenden sin entender, pero nada del mundo real. Exacto. Es un viaje para quitarle el velo de misterio, ¿no? Y ver la maquinaria que hay detrás. Y esa maquinaria, como veremos, es a la vez más simple y más extraña de lo que uno se imagina. De acuerdo. Empecemos por el principio. La idea central que repiten todas las fuentes es que estos modelos de lenguaje, en su nivel más básico, están diseñados para una sola cosa: predecir la siguiente palabra. Suena casi demasiado simple para ser verdad, ¿no? Totalmente. Es que lo es y a la vez no. La mejor forma de entenderlo es con la analogía que ya mencionaste. El autocorrector del teléfono. Ajá. Funciona porque ha aprendido de todo lo que has escrito antes. Si siempre escribes buenas, es muy probable que te sugiera noches. Claro. Ahora, imagina un sistema que no solo ha aprendido de ti, sino de una porción gigantesca de todo lo que la humanidad ha escrito y subido a Internet. Uf. Un predictor de texto que se leyó la Biblioteca Universal. Un predictor con esteroides. Precisamente. Y su única lógica de funcionamiento es la probabilidad. Una de nuestras fuentes sobre modelos probabilísticos lo explica genial, mostrando la evolución. El modelo más básico de todos sería un modelo unigram. Unigram. Sí, este simplemente conoce las palabras más frecuentes y las lanza casi al azar. Sí. Vi el ejemplo que citaba la fuente y es un disparate total. Dice algo como: lógico, sea, al igual que la confusión A, puede enderezar el agente. No tiene ningún sentido, Es como sacar palabras de un sombrero. porque no hay contexto. Cada palabra es una isla. Pero aquí es donde la cosa se pone interesante. Si subimos un escalón a un modelo bigram, el sistema ya no mira palabras sueltas, sino que calcula la probabilidad de una palabra basándose en la que vino justo antes. Ah, ok. Es un cambio brutal. Claro, el ejemplo del texto generado por el bigram ya parece otra cosa. Planeando los sistemas expertos puramente de diagnóstico son... Todavía es torpe, pero Pero ya hay una estructura. ya se intuye una estructura gramatical. Sí, ya no son palabras al azar. Y si subimos un escalón más, al trigram, que se fija en las 2 palabras anteriores, la coherencia aumenta de nuevo. El ejemplo era: planificación y programación se integran el éxito de Valle simple. Ya suena como el comienzo de un paper académico, aunque con errores. Tal cual. Cortas con sujeto y verbo. La complejidad va creciendo en capas. Exactamente esa es la idea. Ahora, escala eso exponencialmente. Los modelos de lenguaje modernos, los famosos LLM, no miran 2 o 3 palabras hacia atrás. Claro. Gracias a una arquitectura llamada Transformers, pueden analizar el contexto de párrafos enteros, a veces de documentos completos, para calcular con una precisión estadística asombrosa cuál es la pieza más lógica para continuar la secuencia. No es magia, entonces. Es matemática a una escala inimaginable. Has dicho algo clave ahí. Pieza. No has dicho palabra. Y eso me lleva a una duda que siempre he tenido. A ver. Cuando interactúo con estos modelos, a veces parece que entienden partes de las palabras, como los prefijos o los sufijos. ¿Cómo funciona eso? Siempre están prediciendo palabras enteras. Excelente pregunta. Y nos lleva directamente a la segunda idea clave de nuestras fuentes. La respuesta es no. No siempre son palabras enteras. Ajá. Y aquí es donde entra nuestra segunda gran analogía, la de los legos. No debemos pensar que la IA construye el lenguaje con palabras, sino con tokens. Tokens. Es una de esas palabras que se oyen por todas partes en este mundillo. Explícamela como si fueran legos. Imagina que tienes una caja de legos gigantesca.
Algunas piezas son ladrillos grandes y reconocibles, como la palabra inteligencia. Ok. Pero también tienes piezas más pequeñas y versátiles. Una pieza puede ser el prefijo in, otra el sufijo ción. Incluso las piezas más chiquitas, como un punto o una coma, son un tipo de Lego. Entiendo. Un token es la unidad básica, el ladrillo fundamental con el que el modelo trabaja. O sea que cuando el modelo escribe, no está eligiendo la siguiente palabra, está eligiendo el siguiente ladrillo de Lego, que podría ser una palabra completa o solo un trocito. Exacto. Y esto resuelve varios problemas enormes. Primero, la eficiencia. Es mucho más manejable para un sistema tener un vocabulario fijo de, digamos, 50.000 tipos de ladrillos, o sea, tokens. Que tener que memorizar todo el idioma. Claro, que intentar memorizar los millones y millones de palabras de un idioma, con todas sus conjugaciones y variantes. Tiene sentido. Pero ¿cuál es la otra ventaja? Me parece que ahí está el verdadero truco. El verdadero truco es cómo maneja las palabras que nunca ha visto. Aquí es donde se pone realmente interesante. A ver. Si el modelo en su entrenamiento ha visto mucho el token rápido y también el token mente, puede entender y generar la palabra rápidamente, aunque jamás se la haya encontrado escrita de esa forma específica. Ahí está. Es capaz de deducir la estructura del lenguaje. Exacto. No memoriza, sino que aprende las reglas de construcción. Es como saber que puedes juntar la pieza coche con la pieza S para hacer el plural sin necesidad de haber visto todos los coches del mundo. Precisamente, le da una flexibilidad morfológica increíble. Y esto tiene una consecuencia directa para quien usa estas herramientas, los famosos límites de contexto. Claro, el límite de tokens. Exacto. Cuando un modelo dice que tiene un límite de, por ejemplo, 8.000 tokens, no se refiere a 8.000 palabras, se refiere a 8.000 de estos ladrillos. Ok, eso es importante. Palabras complejas pueden costar varios tokens, mientras que palabras comunes pueden ser uno solo. La moneda de cambio de la IA es el token, no la palabra. Entendido. La mecánica está clara. Un predictor estadístico gigante que funciona con ladrillos de Lego llamados tokens. Pero sigo sin entender el salto cuántico. ¿Cómo pasamos de unir rápida y mente a redactar un soneto que podría engañar a un profesor de literatura o explicar la teoría de la relatividad? ¿De dónde sale todo ese conocimiento? Eso, ¿de dónde sale todo ese conocimiento aparentemente experto? Esa es la pregunta del millón y nos lleva a nuestra tercera y última analogía, que creo que es la más reveladora de todas. La analogía del estudiante en la biblioteca. Me intriga. A ver. Imagina un estudiante increíblemente diligente que es encerrado en una biblioteca. Pero no es una biblioteca cualquiera, es una que contiene una copia digital de casi todos los libros, artículos, blogs y páginas web que la humanidad ha producido. Una cantidad de información que nos rompería la cabeza. Inimaginable. Este estudiante se pasa todo el tiempo leyendo. Lee todo. No tiene permitido salir, así que no sabe lo que es el frío, nunca ha probado una manzana, no entiende lo que es la alegría o la tristeza. No tiene experiencias. No tiene un cuerpo, no tiene experiencias. Su único universo es el texto. Vale, ya veo por dónde vas. Después de procesar esa cantidad absurda de información, este estudiante se convierte en un maestro absoluto de los patrones del lenguaje. Ajá. Sabe, con una certeza estadística casi perfecta, qué secuencia de palabras usar para sonar como un físico nuclear, como un poeta del siglo de oro o como un abogado redactando un contrato. Ha visto tantos ejemplos que puede imitar cualquier estilo a la perfección. Exacto. Esa imagen es potentísima. Es como si alguien memorizara un diccionario de francés-español de principio a fin. Sabe que la palabra chien se traduce como perro, pero si ve a uno por la calle, no siente el impulso de acariciarlo ni el miedo si le ladra. Diste en el clavo. No hay ninguna experiencia real, ninguna conexión con el mundo detrás de la palabra. Has dado en el clavo. Ese es el proceso de entrenamiento. Los miles de millones de parámetros del modelo son como las conexiones neuronales en el cerebro de este estudiante. Al principio, son aleatorias. Un caos. Un caos. Una de las fuentes usa una analogía que me gusta mucho, la de la ducha. La de la ducha. Sí. Imagina que cada parámetro es una perilla de agua caliente o fría. Al principio están todas giradas al azar. La temperatura del agua es cualquier cosa. Ajá. Pero con cada ejemplo de texto que lee, cada ducha, el sistema hace un ajuste diminuto en miles de esas perillas.
para que la temperatura final, la predicción correcta, se acerque un poquito más al objetivo. Aunque me parece una analogía un poco optimista. Con miles de millones de perillas, me imagino que al principio es más como una sinfonía de duchas desafinadas, todas a temperaturas equivocadas. Sí, sí, totalmente. Y el sistema tiene que aprender a dirigirlas todas a la vez. Suena a un caos computacional increíble. Es un caos computacional increíble, pero repite ese pequeño ajuste cientos de miles de millones de veces, con un corpus de datos que a veces alcanza los 500.000 millones de palabras. Es una locura. Y ese caos empieza a ordenarse. Las perillas encuentran su punto justo. El resultado es un sistema que es una maravilla del reconocimiento de patrones. Pero, y este es el punto crucial que explora otra de nuestras fuentes, es solo eso: reconocimiento de patrones. Y ahí está la gran diferencia con la inteligencia humana. Nuestra inteligencia, como dice esa fuente, es encarnada, enactiva, emocional y extendida. Está ligada a nuestro cuerpo, a nuestras emociones, a nuestra interacción con el mundo. Exacto. Cuando le preguntamos al modelo, ¿cuál es la capital de Polonia?, y responde Varsovia, no es porque entienda que es una capital, que es Polonia, o tenga un mapa mental del mundo. Claro. Es porque en su vastísima biblioteca de textos, la secuencia «La capital de Polonia ha sido seguida por Varsovia millones de veces, con una probabilidad estadística abrumadoramente alta». Es un eco. Es un eco, una respuesta aprendida, no una afirmación basada en el conocimiento del mundo. Entonces, si juntamos todo, el gran misterio de la IA se vuelve mucho más manejable. Hemos desglosado la magia en 3 ideas bastante claras. A ver, ¿cuál sería tu resumen? Primero, que en su corazón es un predictor de texto con esteroides. Su trabajo no es pensar, es calcular matemáticamente cuál es la siguiente pieza del lenguaje más probable. Perfecto. Segundo, que no construye con palabras, sino con tokens, que son como ladrillos de Lego. Esto le da flexibilidad para manejar un lenguaje casi infinito. Ajá. Y tercero, aprende como un estudiante prodigio encerrado en una biblioteca universal. Es un maestro de la imitación del lenguaje humano, pero sin tener la más mínima comprensión del mundo real, porque nunca ha salido de esa biblioteca. Creo que es un resumen perfecto. Captura tanto su increíble capacidad como su fundamental limitación. Sí. Y si conectamos esto con el panorama general, nos saca del debate típico de las películas sobre si las máquinas piensan o si van a cobrar conciencia. Las fuentes sugieren que esa es la pregunta equivocada. Entonces, ¿cuál sería la pregunta correcta para que la gente se quede reflexionando? La reflexión final que proponen estos análisis es más sutil y para mí más interesante. Dado que estos modelos son un espejo estadístico perfecto de nuestro lenguaje, un eco de todo lo que hemos escrito. Ajá. La pregunta no debería ser qué piensan ellos, sino qué nos dice ese espejo sobre nosotros. Y más allá de eso, el verdadero desafío es otro. ¿Cuál? El desafío es qué hacemos con una herramienta que puede generar la forma del conocimiento humano de manera perfecta, pero sin poseer nada de su significado subyacente. ¡Qué idea! Tenemos un imitador prodigioso, un maestro del patrón. Nos libera esto para que nosotros, los humanos, nos centremos en la verdadera comprensión, en la experiencia y en la creatividad original. O lo contrario. O por el contrario, corremos el riesgo de empezar a valorar más la superficie pulida de la información que genera, en lugar del proceso desordenado, difícil y profundamente humano de descubrirla por nosotros mismos. Esa es la verdadera encrucijada.